Shalom hermanos, que el Eterno los bendiga. Que este Shabbat sea un Shabbat que nos llene de luz, que nos llene de conocimiento y que podamos ir haciendo nuestra rectificación o nuestro tikkun de la mejor manera. Antes de estudiar la sección este Shabbat, quiero recordarles que el domingo 28, ya este domingo por la tarde, a las 6 de la tarde, estaremos empezando la festividad de Hanukkah. Hoy Hanukkah se nos adelantó y lo vamos a empezar a celebrar a partir del domingo 28, que es 25 de Kislev, y está terminando el 5 de diciembre a las 6 de la tarde, a la misma hora. Así que hay que hacer bien las fiestas, porque todo lo que hacemos bien suma y lo que hacemos mal resta en la vida de uno, resta en todo sentido, Acuérdense que necesitamos llenarnos de vida, llenarnos de luz, del conocimiento de la Torah. Así que hagámoslo bien, comamos buen pan, tomemos buen vino, pongámonos la mejor ropa y hacer la festividad de Hanukkah con toda el alma, con toda una buena actitud, con una buena kavaná. Muy bien, así que además de eso, el domingo tendremos 2 servicios por la mañana, a las 9 y a las 11 están todos cordialmente invitados. Muy bien, mientras llega esto, vamos a estudiar la sección de la semana que la encontramos en Bereshit 37, o sea, Génesis 37. Y dice así la Torah: y residió Jacob en la tierra de sus peregrinaciones, en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán. Y residió, quiere decir, o habitó, o se estableció en la tierra de Canaán. Amén. Muy bien. Vamos a leer ese versículo. Usted lea todo el capítulo 37, 38 y 39, que ahí va a encontrar la historia de lo que vamos a hablar esta noche de Shabbat. Muy bien. La sección o la parasha de la semana se llama Vayeshev, que quiere decir habitó, o se estableció, o residió. Vayeshev en hebreo se escribe Vav Yod Shin Bet y da 3, 18. Y 18 da, si sumamos 318, da 3 más 1, 4 más 8, 12. Y 12 es gobierno. De alguna manera, para indicarnos que debemos de establecer en nuestra vida el gobierno del Eterno. No sé si se entiende. ¿Para qué estamos en este mundo? Para establecer en este mundo, primero en nuestra vida, porque no podemos pedirle a nadie lo que no practicamos, lo que no creemos y lo que no hacemos. Entonces hay que establecer el gobierno del Eterno en nuestra vida, el gobierno de Yahweh. Por eso es 12. El tema le vamos a poner la mentira y sus consecuencias, porque en la historia vemos que hubo alguna mentira, ¿verdad? La mentira de los hijos de Jacob. Entonces se llama la mentira y sus consecuencias. Y el propósito de hablar de esto es que seamos honestos. En otras palabras, que hablemos verdad. Verdad se dice emet, y la Torah es la verdad. Entonces, de alguna manera, que seamos gente honesta, porque en este mundo hay muy poca gente honesta. ¿Estamos ahí? Muy bien, qué bueno que usted entiende esto. La Torah dice que Jacob se estableció y residió, dice. O sea, se estableció Jacob en la tierra de las peregrinaciones de su padre, o sea, en la tierra de Canaán con sus 12 hijos. Pero Yosef ya habitaba en Egipto, ¿verdad? Antes de eso, pues acuérdense que la historia de que ya José fue vendido a Egipto. Pero antes de eso quisiera platicarle estos detallitos, que dice que José era el hijo favorito de Jacob. Y ese favoritismo que Jacob tenía por José hizo que sus hermanos lo odiaran. Tanto que Simón y Leví planearon matarlo. Mira hasta dónde llegó el odio, que 2 de sus hermanos planearon matarlo. Pero Rubén, el primogénito, sugirió que lo arrojaran a un pozo con la intención de salvarlo. Ya tenía una intención de salvarlo. Pero Judá dispuso que mejor lo vendieran como esclavo a una caravana que iba para Egipto. ¿Sí?
Total que así fue, ¿verdad? Lo vendieron y se lo llevaron como esclavo a Egipto. Vamos a analizar esta sección de la Torá para poder encontrar alguna enseñanza espiritual que pueda traer algún beneficio a nuestra vida. ¿Sí? Hablamos de beneficios para que podamos vivir bien en este mundo donde todo es caos. Si usted mira, este mundo se conoce como el mundo del caos, como el mundo donde nada es verdad, por eso se conoce como el mundo de la ilusión. Y así nosotros, los que creemos en el Eterno y guardamos sus mandamientos, de alguna manera directa o indirecta, podamos vivir mejor, podamos aprender a vivir y así vivir mejor. ¿Estamos bien ahí? Ok. Muy bien, veamos entonces un poco esta historia. Analicemos esta sección de Vayeshev, a ver qué aprendemos. Vemos que antes de que sus hermanos lo vendieran, lo lanzaran primero al pozo y luego lo vendieran como esclavo a unos mercaderes que iban para Egipto, dice la historia, ahí lo puede leer usted en el capítulo 37, que José estaba buscando a sus hermanos. No tenía ni siquiera idea dónde estaban sus hermanos apacentando las ovejas de su padre. Y dice que de tanto buscar le preguntó a un hombre, se desconoce el nombre del hombre, ¿sí? Le preguntó a un hombre y le dice, mire, ¿dónde están mis hermanos? Y este hombre le dijo dónde podían encontrar José a sus hermanos. La palabra hebrea que se utiliza para describir a este personaje, a este hombre, es Ish, que Ish en hebreo es hombre, ¿sí? Ahora, el nivel místico o cábala dice que esta palabra Ish se puede utilizar para lo positivo como para lo negativo, ¿sí? Ish se puede utilizar para lo malo o para lo bueno. Ahora, ¿por qué? Porque Ish es el nombre del arcángel guardián de Sab, ¿sí? Y el arcángel guardián de Sab es una energía negativa. Pero también es el nombre del arcángel Gabriel. Con Ish se conoce también al arcángel Gabriel, que es positivo. Uno es negativo y el otro es positivo, ¿sí? O sea que Yosef le había preguntado al ángel de Sab, o pudo haberle preguntado al arcángel Gabriel, ¿sí? En otras palabras, aquí estamos viendo que nos puede hablar el bien o nos puede hablar el mal. No sé a quién le oímos más, no sé a quién le obedecemos más, tampoco sé con quién nos identificamos más. Cada uno sabe con quién se identifica más, si con el bien o con el mal, si con lo positivo o con lo negativo, si con la luz o con las tinieblas. Cada uno puede saber eso al final. Muy bien. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Esto que les acabo de mencionar, que todos los seres humanos tenemos un propósito por el cual venimos a este mundo, ¿sí? Vuelvo a repetir el concepto, que todos los seres humanos venimos a este mundo con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Hacer nuestro tikkun. Tikkun quiere decir hacer la rectificación de nuestra alma. Ahora bien, vemos aquí en un detalle interesante. Cuando nosotros no queremos hacer la rectificación de nuestra alma, bajo la espiritualidad, bajo la Torá o bajo la obediencia o a través de la obediencia a los mandamientos del Eterno, vamos a hacer directa o indirectamente que actúe la fuerza negativa. La fuerza negativa le llamamos a los planetas, al universo, ¿sí? El universo entonces va a intervenir para que podamos hacer realidad nuestro tikkun, porque de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Solo que ya cuando actúa el universo, cuando no lo hacemos nosotros voluntariamente, entonces hacemos que actúe el universo y el universo actúa a través del sufrimiento. Y eso nos cuesta entender. Hay muchas cosas que nos suceden en la vida que nos cuesta entender. ¿Por qué? Porque es en contra de nuestra voluntad. Porque no sabemos, porque no quisimos entender, porque no quisimos obedecer. Y es difícil para el ego, es difícil para nuestra propia vida entender por qué nos están pasando estas cosas. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque la Torá nos enseña que lo que el Eterno quiere es que nosotros podamos rectificar nuestra alma,
es que nosotros podamos mejorar en esta vida. Y el mejoramiento puede suceder de una forma positiva o de una forma negativa. Lo digo de otra manera. La rectificación de nuestra alma puede suceder, o va a suceder, mejor dicho, a las buenas o a las malas. Pero al final vemos que todo lo que nos ocurre es para bien. Por eso dice que los que temen al Señor, los que aman a Yahweh, todas las cosas le ayudan para bien. Como a José, ¿verdad? José pasó por una etapa de sufrimiento, pero todo le ayudó para bien. Nada fue para mal, todo fue para bien. Él sufrió el desprecio de sus hermanos. Él sufrió que lo hayan tirado al pozo, que sus hermanos lo hayan vendido como esclavo, estar de sirviente y estar preso en una cárcel. Todo le trajo un sufrimiento, pero todo al final le ayudó para bien. ¿Se dan cuenta? Que al final lo que el Eterno quiere es que hagamos las cosas bien, que vamos a hacer la rectificación de nuestra alma. Entonces, vemos que entonces que Ish, por un lado es positivo, pero por otro lado puede ser negativo. Sí, ahora, ¿qué marca lo positivo y qué marca lo negativo? Nuestras acciones. Nuestras acciones marcan de qué lado estamos. Bueno, digámoslo de otra manera. O sea que me puede hablar los dos lados. Me puede hablar el mundo negativo o el mundo positivo. ¿Por qué? Porque al final los dos lados se esmeran para mover nuestra vida hacia cierta situación. Esto quiere decir que me puede guiar lo positivo o me puede guiar lo negativo a una misma situación. Todo depende de las acciones, de los actos de nuestra vida. Ahora, ¿por qué? Veámoslo en la historia de José. El universo quería que José llegara a donde sus hermanos. ¿Qué quería el universo? Que José llegara a donde sus hermanos. ¿Para qué? Para que lo vendieran. Al final, no importaba qué energía lo condujera hacia sus hermanos. Podía ser lo negativo o podía ser lo positivo. Podía ser el bien o podía ser el mal. Pero al final era para hacerle bien, aunque en ese momento José no lo entendiera. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estaba usando el Eterno esto? Porque el Eterno lo que quería era que José hiciera su rectificación. ¿Para qué? Para poder transformar su vida, para que José pudiera alcanzar el potencial que había en él. Imagínense, tanto era el potencial que había en José, que después de ser vendido como esclavo, llegó a ser el gobernador de Egipto. El segundo hombre más grande después de Faraón en Egipto. O sea que tenía potencial. Esto nos muestra que nosotros en la vida tenemos potencial. Tenemos una fuerza grande. Pero como no la desarrollamos, nadie nos dice cómo usarla. Y como nosotros no obedecemos la Torah, entonces no se desarrolla el potencial en nuestra vida. Por eso decimos que si José no encuentra a sus hermanos y estos no lo venden como esclavo a Egipto, jamás hubiera desarrollado su potencial. ¿Cuánta gente se va de este mundo sin poder desarrollar su potencial? ¿Cuánta gente se va de este mundo sin poder haber alcanzado sus objetivos o sus propósitos de vida? ¿Por qué? Porque no permitió que se desarrollara su potencial. Así que, por eso todo lo que nos sucede en esta vida nos ayuda para bien. Vemos la historia, que después que lo venden, le llevaron la túnica a su padre Jacob. ¿Sí? No sabían cómo decirle a su padre lo que habían hecho a José, que lo habían vendido como esclavo. Ellos no se animaban a decirle a su padre. Y no querían decirle la verdad. En lugar de decirle la verdad, se limitaron a tomar la túnica de José, empaparla, dice la historia, con sangre de cabra y mostrársela a Jacob. ¿Para qué? Porque ellos lo que querían era decirle a Jacob que José había muerto, ¿sí? Que Jacob creyera en algo que no era cierto. Y al final Jacob creyó en algo que no era cierto. ¿Por qué? Porque Jacob creyó la historia de sus hijos, que le habían dicho que un animal salvaje había matado a José. Ahora, por eso el nivel místico, Cábala dice que vivimos en el mundo de la ilusión, y la mayoría de gente sabe que vivimos en un mundo de la ilusión, que es el mundo que no es. Por eso la gente le llama a lo que
a la verdad mentira y a la mentira verdad, ¿sí? Porque lo que es, creemos que no es, y lo que no es, decimos que es. Por eso vivimos en el mundo de la ilusión. Ahora, ¿por qué sufrimos? Por las cosas que no son ciertas. Mire aquí a Jacob. Jacob creyó lo que le dijeron sus hijos, que no era cierto. Jacob creyó que su hijo, al hijo que él amaba, había muerto. Pero la verdad era que el hijo no había muerto. Pero él se lo creyó, ¿sí? Entonces, nosotros muchas veces vivimos por las cosas que no existen, por cosas que no son ciertas. Y esas cosas a veces dirigen nuestra vida, ¿sí? Pero cuando las creemos, sufrimos. Por eso Jacob sufrió. Ahora, ¿por qué sufrimos? Como lo creemos. Como creemos lo que no es cierto. Aquí en esta historia, Jacob creyó lo que no era cierto. Por eso la Torah dice, la Biblia dice, que cuando nosotros creemos lo que no es cierto, la bendición del Eterno se aleja de nosotros. Se le quedó eso. Cuando creemos lo que no es verdad, pero para nosotros es verdad, porque estamos en el mundo de la ilusión, entonces la bendición del Eterno se aleja de nosotros. ¿Cuántas cosas debiésemos haber alcanzado? ¿Cuántas cosas debiésemos de haber logrado ya? Pero ¿por qué no las hemos logrado? Porque el mundo de la ilusión nos hizo creer otra cosa. Cosas que no son verdad, como Jacob. Jacob creyó que su hijo había muerto, y la verdad que su hijo no había muerto. Su hijo estaba en Egipto. ¿Se dan cuenta? Ahora, Cábala dice que los hijos de Jacob representan el mundo astral. Claro, eso es una verdad, ¿sí? Este mundo nos dice cosas que no son ciertas. Nos hace ver lo que no es cierto, lo que no tenemos. Y nos enseña cosas que no podemos hacer, cuando en realidad sí las podemos hacer. A Jacob sus hijos lo habían engañado, ¿sí? Y este mundo de la ilusión nos engaña a nosotros también. Aquí vemos una enseñanza que Cábala dice, que Cábala lo llama medida por medida. Por ejemplo, Jacob engañó a su padre Isaac, presentándose con las vestiduras de Esaú, haciéndole creer a Isaac que él era Esaú, ¿sí? Haciéndole creer a su padre Isaac que él era Esaú, ¿sí? E Isaac llegó a una conclusión falsa. Él creyó que era su hijo Esaú, pero no era Esaú, era Jacob. Y así como Jacob engañó a su padre, sus hijos lo engañaron a él. Esto nos muestra, hermanos y amigos, que todo en esta vida lo vamos a pagar medida por medida. El universo no se queda con nada de lo que nosotros hacemos injustamente. Por eso tenemos que ser justos. ¿Para qué? Para que el universo nos pague como justos y no como gente injusta. Porque no vamos a sufrir. ¿Por qué sufrimos? Porque hacemos cosas injustas. Muy bien. Sigamos viendo entonces este asunto. La Torah dice, aquí hay un detalle interesante que tenemos que ponerle atención. Dice la Torah, o la Biblia dice, que la mentira debilita nuestra aura. ¿Qué es el aura? El aura es una energía de protección que nosotros tenemos, que son 7 anillos de protección que protegen nuestra vida. Pero la mentira, el hablar mentira, el hacer mentira y el actuar con mentira, el actuar con hipocresía, el actuar falsamente, debilita nuestro mundo protector, ¿sí? Ahora, aquí tenemos que entender que entre más fuerte es nuestra aura, nuestra energía protectora, menos daño nos puede hacer el mal, menos daño nos puede hacer el universo, menos daño nos puede hacer la naturaleza y los planetas. Pero la mentira debilita nuestro campo de protección. ¿Oyó? La mentira, el ser falsos, el no hablar verdad, el tener una vida de hipocresía, debilita nuestro campo protector, ¿sí? Y eso afecta nuestra bendición. Por eso el nivel Sod dice, el nivel místico dice, que mucha gente a lo largo de su vida entrega mucho y recibe muy poco a cambio. Oiga cómo dice, entrega mucho y recibe muy poco a cambio. Es como aquel que trabaja mucho y recibe muy poco salario a cambio.
¿Por qué? Porque la gente se ha acostumbrado a mentir. Y cuando la gente miente, se vende a un precio muy bajo. Y tiende a conformarse con muy poco a cambio. Ahora, ¿por qué sucede eso? Por causa de la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira debilita nuestro campo protector, ¿sí? Y nos lleva a situaciones que no son verdad. Eso nos hace sufrir, como Jacob, como Isaac. Isaac creyó que había bendecido a su hijo Esau, y no era Esau, era Jacob. Jacob pensó que su hijo había muerto, y su hijo no había muerto. ¿Cuántas cosas falsas creemos? ¿Y cuántas cosas falsas hacemos? Porque no creemos en la verdad, porque no creemos en la Torah. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta parashá? ¿Qué podemos decir? Esta sección nos dice cuál es el secreto para tener una buena vida, para ser mejores. Nos dice que hay que ser honestos. Nos dice que hay que romper con la mentira. Porque si somos honestos, vamos a tener estabilidad. Estabilidad en todo sentido, estabilidad espiritual, estabilidad familiar, estabilidad económica, estabilidad física. Esta sección nos dice cómo tener salud, paz y prosperidad. ¿Sí? ¿Y cuál es el secreto? No dejarse llevar por la mentira de este mundo, que es un mundo de mentira, que es un mundo de ilusión, que es un mundo donde no hay verdad. ¿Por qué? Porque la mentira daña nuestro campo protector, ¿sí? Y hace que la gente crea lo que no existe, crea lo que no es verdad. Por eso si miran, a la gente cree lo que no es verdad. Si alguien le viene profetizando una mentira, esa mentira cree. Pero si alguien le dice la verdad, no cree en la verdad, ¿sí? Por eso vemos en este mundo de la ilusión que la mayoría de gente es esclava de lo que no es cierto, de lo que no es verdad. Por eso el llamado del Eterno en esta sección de la Torá es a que practiquemos la verdad, que hablemos la verdad, y solamente vamos a hablar verdad y vamos a practicar la verdad cuando practiquemos un mandamiento. Por eso la pregunta es, ¿de qué lado estamos? ¿Del lado de la verdad o del lado de la mentira? Cada uno elige. Amados, que el Eterno bendiga sus vidas de este Shabbat. Preparémonos para Hanukkah. Hanukkah es el día de la luz. ¿Para qué necesitamos luz? Para estar unidos, para hablar verdad. Porque donde no hay luz, no hay unidad y hay mentira. Pero si hay luz, habrá unidad y habrá verdad. Que Yahweh bendito sea, lo llene de salud, lo llene de paz y lo llene de prosperidad. Antes de terminar, quiero hacer esta bendición. Amados, como está escrito en la Torá, que Yahweh bendito sea, los bendiga y los guarde. Que Yahweh bendito sea, resplandecer su rostro sobre vuestras vidas y tenga misericordia de cada uno de ustedes. Que Yahweh bendito sea, alce su rostro sobre sus vidas y les dé shalom. Shabbat shalom a todos.